Es muy difícil poder de entrada rebuscar en un simple muchacho de barrio y entendiendo en qué barrio en particular, porque habían barrios muy ligados a, a las expresiones culturales, como probablemente los barrios de las centrales de la ciudad de Santo Domingo. Pero para que tengan una idea, yo me crié en un barrio, en el barrio de Villaconsuelo. Y yo recuerdo que cuando se quería ofender o denostar a una persona, le decían: tú no eres más que un tigre de Villaconsuelo. De ahí se deduce. Sin embargo, creo que me favoreció mucho el hecho de que yo venía de una familia cristiana. Yo me crié con mi madre y con mi abuela. Yo no me crié con mi padre. Eran sumamente religiosas, eran evangélicas. Yo recuerdo que frente a mi casa había un solarcito despejado y jugábamos pelota ahí como podíamos. Y mamá iba y me cogía por una oreja. Me decía: camine para la escuela, camine para la iglesia, me decía. Y yo decía: es que no me gustan esos pantalones cortos. Y decía: póngaselo y camine para la iglesia. Gracias a Dios, porque eso fue un freno, una frontera que de alguna manera, claro, contando con la fertilidad genética, me ayudó a comprender cuál debía ser el camino que yo debía transitar en el futuro. Yo recuerdo que los muchachos me decían, y tú, recogían los cabitos que tiraba la gente en el suelo y se ponían y hacían pachuché. Cogían los 2, 3, 4 cabitos y hacían un pachuché y lo envolvían y se fumaban el pachuché. Y me decían: ¿y tú no fumas? Y yo decía: pues eso no es dulce, el sabor de eso no me gusta. Y es que rechazaba cosas. Y en una ocasión, yo recuerdo que estaban combinando en meterse en el cine. Después que comenzaba la película, ponían unos cartelones a la entrada de los escalones del segundo piso, al anfiteatro. Entonces, que estaban combinando tumbar el cartelón para que, como estaban apagadas las luces, nos metiéramos. Yo le dije: no, yo no hago eso. Y tú sabes la vergüenza si me agarran. Ya en ese tiempo yo sentía vergüenza de que me fueran a agarrar en una cosa así. El arte no pasó por mi mente. No pasó por mi mente ser artista. Yo pienso, sí, que algo pudo haber sido un ángulo curioso, un ángulo de curiosidades. ¿Cuál? El dominicano en aquel tiempo no podía tener referencia de lo que era el mundo que se movía a su alrededor. Recordémonos que estoy hablando de las etapas de la dictadura de Trujillo. Y para poder entender lo que fue la dictadura de Trujillo, hay que haber vivido la dictadura de Trujillo para poder calificar aquello. No había forma de tener una idea clara de qué cosa era el mundo que se movía alrededor. Solamente la radio cubana, que era lo único que podía escucharse por onda larga, porque onda corta era un privilegio. Un radio de onda corta no lo tenía todo el mundo. La radio, y era la radio cubana, o por onda corta la radio mexicana. Algunos hablaban de la radio mexicana. Y el cine. Poníamos la radio cubana y claro, Cuba tenía una radio
muy avanzada, muy adelantada en esos tiempos, mucho más adelantada que nosotros. Y quizás esas expresiones de la cultura radial cubana y de otra naturaleza que se reflejaban en la radio, que digo, las grandes orquestas, los grandes locutores, los grandes actores de novela, los narradores de novela, los cantores, unos de canciones amorosas y otros de música para bailar y gozar. Toda esa cosa, hubo una influencia naturalmente que aquella juventud tuvimos de alguna manera que haber, se refleja justamente en el producto que se forma, que recoge, que da hogar la voz dominicana. Pero todavía estaba la voz dominicana y yo no soñé ni con ser cantante, ni con ser locutor, ni con ser actor, ni con ser nada. Yo veía eso como un entretenimiento a distancia. Sin embargo, hay un elemento de que en esa estructura es el responsable de muchos destinos que se fueron definiendo, y es Salvador Pérez Martínez, Perita, un actor, hoy un actor que digo, histórico. El Pera vivía en la Bartolomé Colón, yo vivía mucho más cerca del hospedaje, como lo decían, del mercado, del tigueraje, de los cafetines. El Pera vivía un poco más arriba. Ya en esas etapas estábamos en la escuela normal. Y yo no sé cómo, Perita descubrió la existencia del Teatro Escuela de Arte Nacional. Y como ya en esos tiempos nosotros nos juntábamos generalmente los fines de semana y hacíamos un serrucho para comprar media botella de trago y tomarnos entre todos. Los todos éramos un grupito siempre los mismos. Nos gustaba recitar, declamar, cantar, uno que otro tocaba la guitarra. Y eso hizo que Perita, que yo, que Rolando Veloz, que después fue locutor en La Voz Dominicana brevemente, Euclides Marmolejo, que es abogado y fue fiscal en época de Balaguer, Julito Padilla, que fue un gran bailarín folclórico, y que siempre estábamos juntos en ese serenateo, en aquel tiempo lo típico, lo que acentuaba la cultura en las madrugadas eran las serenatas, y en eso íbamos. El Pera nos entusiasma para que vayamos al Teatro Escuela, aunque ninguno soñara con ser actor, era simplemente esa necesidad de la vocación quizás presentida por las cosas sensibles del arte. Y entramos al Teatro Escuela. En el camino algunos se quedaron y perdieron el entusiasmo, pero yo recuerdo que Salvador y yo, el Pera y yo, continuamos. Desde un principio yo tuve mucha suerte. Se me escogía para cuestiones importantes. Tenía habilidades, evidentemente, para la declamación. Todavía no había descubierto el cantante, ni menos el locutor. El hecho es que yo recuerdo particularmente un 27 de febrero, para mí es inolvidable. Yo recuerdo que
el Teatro Escuela tenía una hora los sábados en La Voz Dominicana para insertar algún tipo de programa o bien fuera un segmento de una obra, o bien fuera una declamación, o bien fuera alguna otra expresión del teatro. Y yo recuerdo que a mí se me escogió para declamar el himno nacional acompañado de los principales actores del Teatro Escuela. Y yo era un simple alumno. Todavía yo veo eso ahora y lo veo como si fuese un trofeo que yo puedo exhibir. Pero yo recuerdo que llanos valientes, alcemos nuestro canto con viva emoción y del mundo a la paz ostentemos nuestro invicto, glorioso pendón. Y el coro decía: salve el pueblo que intrépido y fuerte a la guerra morir se lanzó. Inolvidable. Evidentemente que el muchachito tenía algo extra. En una ocasión, el director del teatro, que era el señor Contín Aybar, me llamó y me dijo que se me había escogido para nombrarme. Oh, pero todavía yo no pensaba, no, esa no era ambición, no eran ambiciones mías. Me dijo que iba a ganar 75 pesos, yo estaba loco, una fortuna. Yo recuerdo que me pidió fotos, la cédula, mil cosas para ser nombrado. Y yo llevé todo, ¿no? Yo estaba esperando. Ya había ocurrido, no quiero adelantarme, que la subdirectora del Teatro Escuela, que era doña Antonia Blanco Montes, la viuda del señor Aparicio, que había fundado el teatro, doña Antonia un día me dijo: Fernandito, tú tienes una bella voz de galán. Así me dijo. Yo me quedé, yo no sabía ni qué contestar. Sí, me gustaría usarte en las novelas. Oye, cómo las cosas vienen por casualidad. Me gustaría usarte en las novelas, pero yo quiero que vayas a casa una o dos veces por semana para corregirte algunos defectos. Que Carmen y yo, Carmen era Carmen, doña Carmen Rull, una que vino de España, una de las grandes actrices que enriqueció el teatro y el radioteatro nuestro. Y yo le dije: oh, sí, doña Antonia, ¿cómo no? Yo iba 2 veces por semana. Unos 2 meses después, 8 semanas más o menos, me incluyó en Cárcel de Mujeres. No existía la televisión todavía. Cárcel de Mujeres era la serie que en vivo se transmitía de la novela de radio. Unos 4 o 5 meses ya yo estaba protagonizando con Monina, con ella misma, ya todo un actorcito. Nunca tuve conciencia de esa cosa. Hoy lo veo. Ganábamos 1.25, 1 peso con 25 centavos, 1.50 cuando protagonizaba, perdón, es que la memoria. 1.50 cuando se protagonizaba y 1.25 cuando no se protagonizaba. O sea, el protagonista ganaba 1 peso con 50 centavos. Las quincenas, si llegaban a 10 pesos, eran mucho. Ahora, cuando tú protagonizabas, tenías mayor cantidad de actuaciones. Yo recuerdo que en el Teatro Escuela, que me quedó pendiente ahorita, en esa circunstancia de cuando ya yo había entregado toda la documentación que se me había pedido para
nombrarme con mis 75 pesos. Era el sueldo de los actores. Yo recuerdo que Franklin Domínguez tenía un cuadrito de comedias que se llamaba María Martínez. María Martínez era la gran esposa de Trujillo. Entonces, en vez de nombrarme, nombraron a Franklin Domínguez, a Nini Germán y a Ibelicia Acevedo, que eran los del cuadro de comedia de María Martínez, y a mí no me nombraron. Yo que tenía 4 años en el Teatro Escuela. Jamás volví al Teatro Escuela. En La Voz Dominicana, como te digo, pasé años trabajando con el cuadro de comedias Sterling, que eran los patrocinadores. En ese entonces se hizo, en La Voz Dominicana, se hizo la escuela de locutores. Y yo me metí por moda. Me metí, excelente paso. Los profesores eran, hombre, como si fueran una universidad de esa categoría, con esa categoría. Pero yo recuerdo que en esa circunstancia me nombraron como locutor y actor de La Voz Dominicana, independientemente de que yo trabajaba con el cuadro de comedia Sterling, que era el cuadro fuera, eso no tenía que ver con La Voz Dominicana. Entonces yo recuerdo, yo trabajaba en las novelas de La Voz Dominicana, había una como a las 11 y otra una que se hizo muy popular, que hizo Pololo, era como a las 2:30 o la 1. Pero ocurrió que yo cometí un pecado. Adán cometió el mismo pecado. Una de esas muchachas que estaban preparando para la televisión, estaban preparándolas, el personal, las modelos, las cosas. Bueno, una de esas modelos y yo entramos en relación. Pero eso era un pecado imperdonable porque todas las mujeres parece que se entendía que eran de Petán. Y yo recuerdo que yo fui esa mañana al ensayo de la novela como a las 10:30 y yo desde que entré al estudio noté una expectación fuera de lo común. Sabía lo que venía. Y la directora del cuadro de comedia de La Voz Dominicana, no me va a llegar el nombre, es muy querida y muy respetada, me dijo, la impresión que tengo es que me dijo con pesar, Casado, vaya al departamento de prensa para que recoja su memorándum, algo o un memorándum. Ya yo sabía lo que pasaba. Yo fui, efectivamente era la cancelación. Era la cancelación de mi nombramiento como locutor y actor de La Voz Dominicana. Pero ¿qué pasa? Que yo estaba protagonizando con Monina Solá en la novela de las 7 o 7:30, algo así. Y yo tenía que ir. Y yo fui. Y alguien que me vio armó un lío. Y cuando al otro día yo fui no a lo de La Voz Dominicana porque me habían cancelado, sino a lo del cuadro Sterling, vino un sargento que era la mano derecha de Petán, el sargento Roquel, y yo estaba en el colmado de la esquina. El colmado era el lugar donde todo el mundo se reunía. Todo el que iba a trabajar para La Voz Dominicana era un lugar que digo, era ya un hábito, una costumbre estar ahí. Y se me acercó y me dijo, oiga, Casado, ¿a usted no le dijeron que no entrara ahí? Yo le dije, no, si me lo hubieran dicho no hubiera entrado.
pero yo tengo una responsabilidad, yo estoy protagonizando con Monina en la novela de las 7:30. Me dijo, "No, vamos para la dirección general". Y me lleva a la dirección general, que era Santa María de Morís, el director. La suerte es que no estaba Petán, por el caballero me protegió. Yo recuerdo que estaban ahí Rivera Batista y Guillermo Peña. Estaban ahí. Cuando vamos, yo recuerdo que Santa María le dijo muchísimas cosas, entre otras, uno trata de ayudarlos a ustedes. Y yo recuerdo que ese muchachito que yo era, yo le dije, a mí no me interesa que nadie me ayude. Y uno de los dos, o Guillermo Peña o Rivera Batista, me inclino más a que fuera Guillermo, porque yo conocí a Guillermo de San Carlos. Me dijo, Fernandito, no habla así, porque podía ser fatal. Me dijo, usted no puede estar aquí más. Yo le dije, dígaselo a la Sterling. Dígaselo a la Sterling, a mí no. Me fui. Bajé y yo estuve 3 años sin poder pisar la puerta de la voz dominicana. Yo recuerdo que cuando comenzó la televisión, no, hubo una situación con Santa María y Petán quitó a Santa María. Y yo recuerdo que yo llamé a doña Antonia Blanco Montes, y se me quedan atrás tantas cosas, perdónenme, pero es mi memoria. Yo recuerdo que cuando me botaron de la voz dominicana, porque yo estaba metido con la muchacha esa, yo recuerdo que doña Antonia se le cayó el alma, habló con Frank Hatton, que era el dueño de HIZ, y Frank Hatton me dio trabajo en HIZ. Ahí yo comienzo como locutor. Fíjate cómo las circunstancias se van propiciando. Todavía no ha aparecido Solano. El hecho es que yo llamo a doña Antonia y le digo, doña Antonia, ya Santa María no está ahí en la dirección. Ya yo puedo trabajar en las novelas, porque a mí me gustaba trabajar. Me sentía bien en la actuación. Y ella, oh, tan buena gente. ¿Tú crees, Fernandito? Me dice. Yo le dije, sí, doña María, doña Antonia. Y recuerdo, mira lo prudente que veía, pero como quiera era un riesgo. Me puso a protagonizar con Monina. Pero cuando presentaban la novela, no decían Fernando Casado. Protagonizan Monina Solá y Fernando C. Linares, quitando el Casado, para que no sonara. La primera, yo recuerdo el título, La huérfana de la aldea, y era la segunda vez que esa novela se presentaba. Tengo la impresión de que la había presentado cuando comenzó el teatro, que fue con don Emilio Aparicio, y esa era la segunda vez que se volvía a presentar la radionovela La huérfana de la aldea. Pero los títulos de ahí en adelante se me hacen muy difíciles. Cárcel de Mujeres. Cárcel de Mujeres era la serie. Se llamaba Cárcel de Mujeres. Cárcel de Mujeres. Oh. De todos modos fue esa etapa del cuadro de comedias de Sterling. Eso fue una gran experiencia de formación. Hay que entender que los que manejaron eso
esa etapa fueron doña Antonia Blanco Montes, su esposo don Emilio Aparicio, que cuando yo llegué ya lamentablemente había muerto. Ahí estaba doña Carmen Rull, ahí estaba don Rafael Gil, ahí estaban, bueno, los primeros actores que había formado precisamente don Emilio Aparicio en el Teatro Escuela y que fueron con ellos hasta la radio. Ese es el equipo del que uno tuvo la suerte de nutrirse. Sin embargo, yo recuerdo que hubo una actividad en ya la televisión comenzaba y alguien me había incluido en un papel. Yo estaba en el camerino, pasó Santa María, que lo habían reintegrado, miró hacia el camerino, me vio, se devolvió y volvió y me miró como quien dice, oh, y está aquí. Y yo recuerdo que yo le entregué el papel al sujeto que me había incluido en el teleteatro que se iba a hacer, y le dije, mira, no te busques problemas por mí, toma tu papel, dáselo a otro. Y me fui. Yo no recuerdo en qué circunstancias volvería yo a la voz dominicana. Lo de H&Z fue una gran experiencia. ¿Qué pasó? Que don Fran me puso a que yo abriera la emisora, y eso era una responsabilidad, una gran responsabilidad, en un momento en que todo artista, y más un locutor, los locutores, ya no solo los artistas, eran vistos como gente bohemia, gente que no tenía suficiente responsabilidad, en los que no se podía confiar. Cuando tú venías, y cuando menos tú esperabas, el locutor que tú estabas oyendo, se le notaba la lengua que estaba como medio borracho. Ese era el mundo que se vivía en esos tiempos, en esa época. Yo ganaba 4.68 semanal en H&Z, de Educamos Diario. Sin embargo, don Fran me dio la llave del edificio y la llave del apartamento donde estaba el H&Z en el edificio. Más todavía, yo recuerdo que cuando papá me consiguió trabajo en el Banco Nueva Escocia, siendo yo todavía locutor en H&Z, me dijeron que se necesitaba una recomendación de donde uno había trabajado. Yo no podía entrar a la voz dominicana. Y yo le dije, con toda confianza, a don Fran, mi padre era el jefe de la oficina del Country Club y Frank Hatton era miembro del Country Club. Conocía a papá. Y yo le dije que necesitaba un documento de recomendación porque papá me había conseguido trabajo en el Banco Nueva Escocia. Y don Frank me hizo. En H&Z ocurrió otro de esos regalos casuales de la naturaleza. Yo recuerdo que yo ponía los discos de la música que me agradaba, música romántica, y a veces, como es natural, por pura espontaneidad, me ponía a cantar los discos que tenía puestos junto con el cantante. Te digo, bonita, como aquellos juguetes, cualquier cosa de esa me ponía a cantarla junto. El hecho es que en una ocasión Manuel Ruiz Bastardo, uno de esos locutores históricos que graduaron la radio a través de H&Z, Manuel Ruiz Bastardo, éramos muy buenos amigos, todos los locutores de esa época en H&Z me recibieron como si yo hubiera sido un viejo compañero, nunca tuve quejas. Y Bastardo parece que me oía cuando yo me ponía a cantar con los discos. El hecho es que hubo una discusión en que le estaban informando a Frank Hatton, al dueño, y de que
tocaba la orquesta de Papatín, tocaban a las 9 de la noche, y yo no sé qué cosa era. Yo sé que hasta donde me llegó, que Bastardo le dice a Frank Hatton, ese cantante que tiene la orquesta de Papatín no sirve para nada, que yo cuando Fernandito canta mejor que él. Y don Frank le dijo, y Fernandito canta mejor que él. Pues dile a Poteleche era el sirviente de todo, dile a Poteleche que le haga una grabación ahí para oírlo, para ver. Y viene Bastardo a la cabina donde mí, yo no sé nada de lo que está pasando. Mira, Fernando, que dice don Frank que para que Poteleche te haga una grabación, que ya mandaron a buscar a Charles Gibbs, era el pianista, Charles Gibbs. Digo, una grabación, pues yo no canto. Sí, tú cantas, me dijo. Sí, tú cantas, yo te he oído ahí con los discos, digo, con los discos. Tú estás loco, yo no canto. Bueno, pues don Frank dijo que te iba a hacer una grabación. Llegó Charles Gibbs, hicimos la grabación. Yo recuerdo que yo le dije, todo el mundo se sale del estudio, pues yo no quiero que me vea gente. Y don Frank, cuando la escuchó, me dijo, ahora falta que te mandan a buscar de allá arriba. Allá arriba era la Voz Dominicana. Yo estuve cantando en un programa a las 5, a las 5:30, y yo recuerdo que llegaban montones de cartas de por donde se oía, por el sur se oía con mucha fuerza la H y Z. Y yo estuve con ese programa y de locutor además en H y Z hasta que mi padre me consigue trabajo en el banco y yo dejo la radio. Yo dejé los 4.68 que ganaba y me voy al banco a ganar 75 pesos mensuales. Una fortuna. Siempre he tenido una conciencia clara de que consagraba más al locutor el hecho de pasar por H y Z que el hecho de estar en la Voz Dominicana. Por una razón muy simple. Para llegar a H y Z había que tener la aprobación de don Frank Hatton. Y era una experiencia que venía de muchos años atrás, antecediendo el historial de la Voz Dominicana. O sea, no se entraba a H y Z por capricho, como se entraba a la Voz Dominicana por el capricho de Petán, que Petán no podía determinar quién era bueno ni quién era malo, ni quién era menos bueno. Estaban en el momento en que yo entro a H y Z, están las grandes glorias. Estaba Manuel Ruiz Bastardo, la voz de Bastardo era una voz bella, especial, hecha para el micrófono. La voz de Alfonso Martínez, la voz de Rosita de la Rosa, de República Andreoni, una de las voces femeninas históricas, Fabián Damirón, otra de las voces especiales. ¿Quién más te digo? ¿Quién más? Homero León Díaz era el director y además era el locutor también. Félix Acosta Núñez, que ahí comienza su carrera como narrador deportivo. Dioses. Y la vida me dio ese regalo también. Yo recuerdo que yo los domingos no había día libre, todo uno trabajaba todos los días, pero los domingos cambiaban de horario y yo trabajaba creo que a las 12, de 12 a 1 o de 12 a 2, algo así, y comienza ahí uno de esos emblemáticos personajes emblemáticos que sigo pensando que no fue casualidad ese encuentro, que fue Elis Pérez.
Ellis comienza en la radio siendo un niño. Él lleva a la radio Your Hit Parade, el hit parade de las canciones más populares norteamericanas. Y resulta que encajan el programa en mi horario y yo era su control de sonidos. Él anunciaba por el micrófono y yo era el que ponía los discos. Desde ahí nació una amistad, un aprecio, pero te da también algo que quisiera responder en términos de tu pregunta, y es el nivel, la categoría, la dimensión de aquella radio cuando tú mires los nombres y las actitudes de servicio hacia el público de una programación de aquella gente, de aquel tiempo. Aquí disfrutábamos semanalmente de las canciones norteamericanas más importantes que en ese momento estaban en los Estados Unidos. Ya aquí había un Ellis Pérez que estaba manejando eso. ¿Ves? Pues de ahí pasé al banco. Entré a trabajar al banco y me olvidé de la radio. Me olvidé de la radio. En el banco comencé a aprender en el banco Nova Escocia, en el banco de los canadienses. Yo tendría quizás no tendría 2 años todavía trabajando en el banco, cuando una mañana, como a las 11, como a las 10, yo estoy en la parte de atrás donde estaban las muchachas con la máquina de cuenta corriente, y fue alguien y me dijo: mira, Fernando, ahí está el tipo de la hora del Moro preguntando por ti, te está buscando. ¿A mí? ¿Quién? ¿De la hora del Moro? Sí, Solano, te está buscando, corre. Solano. Yo no conocía a Solano solamente por la televisión. Yo no lo conocía personalmente. Cuando yo me acerqué al front desk, Solano, muy atento, muy amistoso, me dijo: mira, Casado, yo vine para invitarte al programa del domingo para que vaya a cantar con nosotros. Y yo volví otra vez a decirle exactamente igual que lo que le dije a Bastardo: a cantar. Yo no canto. Me dijo: sí, tú cantas. Yo presumo que quizás me había oído cuando a JZ. Si supiera que nunca hemos rebuscado esa parte, Solano y yo. Ya sabrá Solano por qué. Yo no fui al programa. Yo recuerdo que yo comenté con los muchachos del barrio que Solano, el de la hora del Moro, había estado en el banco y que me había invitado para ir, porque yo no canto. Pero yo cantaba en serenata con los muchachos, con Perita y con el otro, pero ni pensar en... y los muchachos del barrio me cayeron arriba despiadadamente. ¿Cómo? ¿Que no, pues tú eres el representante de este barrio? No, tú tienes que ir, tú tienes que ir. No. Me hicieron meter unos tragos y al otro día, al otro domingo, yo estaba ahí con Solano. Ahí comenzó una historia mucho más seria. La verdadera historia ya, donde podrían ser las circunstancias, fueron acercándome a la idea de que, sin pretender ser superior ni ser mejor que los demás,
pero que era capaz de poder hacer las cosas tan bien como la podían hacer otros. Ese es el Fernando que uno va descubriendo, que yo voy rebuscando y que a la final uno puede observar en el simple repertorio. Es lo que hoy a Nini le hace sonreír cuando se le habla de Por Amor, o cuando me hablan de la Primavera para el Mundo, o de cualquiera de aquellas canciones de la época. Necesariamente no se siente una generación de sustitución, porque aparentemente han desaparecido aquellas voces, aquel sentido más respetuoso y estético de lo que era un escenario. En la medida en que vayan pasando los años, se irá tomando la verdadera dimensión de ese momento. Es el momento en que nosotros actuamos como generación de sustitución de la voz dominicana. Lo que surgió en la voz dominicana tiene su referencia inmediata en Raintel, pero de ahí en adelante no hay más referencia. De ahí que tú ves que más de medio siglo después se está hablando de una canción como La Primavera para el Mundo, o se sigue hablando de Por Amor. No hay voces ni siquiera para que la canten hoy en día. Es una gran desgracia. Nadie siente satisfacción, puede sentir satisfacción con eso. Yo recuerdo que en una ocasión Gloria Guerrero me llevó a un programa cuestionando a el negrito de, ¿cómo que le llaman? Excelente cantante, una bella voz. El negrito de Villa, que grabó La Primavera para el Mundo dentro de su estilo y sus posibilidades y su concepto de la canción. Y yo recuerdo que ella insistía como criticarlo, y yo le decía, no, pero eso no es propiedad de nadie. Le recuerdo que puse como ejemplo, yo digo, todavía recordamos y cantamos a ¿cómo se llama el mexicano, el gran compositor de Agustín Lara? Precisamente porque todavía el cantante mexicano graba, canta y escenifica las canciones de Agustín Lara. No, ojalá que fuera no solamente esas, sino todas. Pero yo tengo la certeza de que tendrá que venir una generación. El fenómeno que nosotros estamos viviendo en este momento, no sé si será grato que hable sobre eso. El fenómeno no es, el problema del fenómeno que estamos viviendo hoy en día no está en el arte. Está en un tropezón dentro de la sociocultura. ¿Qué quiero decir con esto? Lo que yo observo es la superimposición dentro de la subcultura de una capa social baja, impuesta por circunstancias económicas que son las determinantes sobre la cultura general sociocultural del pueblo nuestro. Lo que nosotros estamos observando es la cultura musical impuesta por razones económicas y razones cuantitativas, no cualitativas. Estamos viendo esa imposición, pero esa imposición no va a durar por toda la vida. Va a pasar lo que pasa siempre. Llega un momento
en que la subcultura que supuestamente esté tratando, o esos cuestionamientos inconscientes, que esté imponiendo inconscientemente o conscientemente su subcultura, se irá debilitando. Por eso vemos los cuestionamientos que hay en términos de arte. Uno dice, pero bueno, son artistas. ¿Es un artista un tipo que se para en un escenario a hacer, yo no, y te tiro una mala palabra? Bueno, será la cultura, será una subcultura de una de las clases menos preparadas. Eso es lo que estamos viviendo. El resultado es, veámoslo desde el lado más sano. Pensemos que ha sido una experiencia nueva para el músico y hasta para el que se cree artista. Y estamos inventando una cosa nueva. ¿Por qué digo esto? Porque sí, mira cómo ha surgido la bachata. La bachata es la expresión romántica de esa subcultura, de esa clase social. Lo que ha pasado es sencillamente que la clase media se ha debilitado económicamente y no puede defender sus exponentes culturales. Y la clase baja sí ha mejorado económicamente. Un coco costaba 5 cheles. ¿Cuánto cuesta un coco? Una que yo de mango, lo que venden guineo. Entonces, esa no es una clase responsable, es una clase que se vende lo que sea y aunque tiene que pagar los 25 centavos que debe, se mete en el colmadón y se bebe una cerveza porque sí, y después que Dios haga lo que le dé la gana. Porque así es la cultura la subcultura de esa clase. Ha mejorado económicamente, ha podido defender sus expresiones culturales, como pasa con la bachata. Mira, cuando comienzan los festivales yo no estoy aquí. Yo recuerdo, yo me tuve que ir, me sentí en peligro. Yo recuerdo que habían intentado robar en mi casa y yo vivía con la mamá de una de mis hijas después de la revolución, después que concluyó la revolución, de esos barrios lejanos, en Sánchez Osama, allá atrás. Y yo recuerdo que intentaron hacer un robo. Yo llegaba en ese momento, yo había sacado una pistola la traía de la revolución. Y yo recuerdo que yo busqué la pistola y creía que el tipo estaba en la habitación. Porque yo había visto en el comedor, había una puerta hacia el patio, estaba abierta. Pero no pensé que era que él había escapado, sino que se había probablemente escondido en la habitación de dormir de nosotros. Y le dije a la compañera que me buscara, búscame la pistola. Y creo que lo hubiera disparado si lo encuentro. Yo registré, miré está debajo de la cama y entonces pensé que estaba en el baño. Abrí en el baño para tirarle, pero no estaba. Se ve que había escapado por la puerta abierta que yo había visto. Volví hacia la puerta del patio, fui por el patio, miré hasta por encima de la pared y no vi nada ni nadie. Y entonces fui a la parte de adelante. Ahí parece que alguien me había visto, me estaba acechando. Yo fui a la policía o llamé a la policía y yo recuerdo que ellos fueron al otro día y lo que fueron fue a hacer un allanamiento. A mí, que era el robado. Cuando yo vi eso, me sentí en peligro. Yo recuerdo que yo tenía como 2 años buscando visa y no me la habían dado. Y ese día yo fui y me la dieron. Y yo recuerdo que me dijo, me dieron una visa por 1 mes. Yo dije, no, yo lo que necesito es 1 hora para llegar al aeropuerto. Mira, la primera nota que yo tuve sobre el asunto de la revolución ocurrió. Manolín Jiménez vivía en el mismo barrio que yo, éramos vecinos de 2 o 3 casas.
Y Manolín ya había sido, o estaba para ser alcalde ya había conseguido un nivel político. Manolín, yo recuerdo que me dijo en una ocasión me dijo, mira Fernando, Balaguer y Bosch se están poniendo de acuerdo en Puerto Rico, pero nosotros necesitamos un individuo en la voz dominicana, y ese individuo eres tú. Y yo le dije, bueno, ok, no estamos con el golpe de Estado, con el derrocamiento de Bosch, ni mucho menos. Es una herida traumática a la democracia, sobre todo entendiendo que veníamos de una dictadura de 31 años. Hacerle eso ahogó las esperanzas, las ilusiones de un pueblo que por primera vez está votando, ¿no? Todos estábamos en contra de eso. Y yo le dije, sí, pero el acuerdo a que ellos lleguen debe venir a mí a través de la gente de Bosch y una persona que yo conozca. Me dijo, no te apures, no hay problema. Te vamos a contactar. Nunca volví a tener noticias de eso. Nunca volví a tener. Hasta que una mañana ya yo era locutor de la onda internacional de La Voz Dominicana. Era una frecuencia en onda corta que transmitía para afuera, y que ellos habían escogido un personal, locutores muy especiales. Yo era uno de esos locutores. Y yo recuerdo que yo iba para La Voz Dominicana el 24 de abril en esa ocasión, y la calle pasaba, que era la San Francisco de Macorís, cortaba la Doctor Delgado muy cerca de donde vivía Monina Solá, que había sido mi compañera de las novelas y eso, y era la esposa de el que había sido general de la Jara Burgos. Monina está escandalosa, está haciendo, ¿qué te digo?, gestos, y yo no interpreto, yo pienso que es la amiga que me está saludando eufóricamente. Y no me detengo, sino que sigo. Después me doy cuenta de cuál era el afán de Monina. Cuando llego a La Voz Dominicana, que llego al lobby, noto el lobby solitario, y de repente pasa un sujeto y pasa otro de esos que nosotros le llamábamos calieses, porque lo que estaban era para vigilancia, pero los noto que pasan con una precipitación casi de fuga. No sé lo que está pasando. Tomo mi tarjeta, porque había un tarjetero, para marcarla, la marco y subo al tercero o cuarto piso, que era donde estaba el estudio de la onda internacional de La Voz Dominicana. Desde allá, yo estoy mirando hacia las calles que se ven de la 30 de marzo y noto esa misma precipitación en la gente. Y le digo al control, el control le decíamos un nombre porque hacía un programa en Navidades para los niños, el abuelito le decía. Y yo le digo, abuelito, ¿y qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que yo noto en el lobby, la gente huyendo? Y veo en la calle, me digo, tú no sabes lo que ha pasado. Dicen que anda un golpe de Estado. Yo no sabía. No me diga que anda un golpe de Estado. Y comienzo a relacionar lo de Manolín y muchas cosas de uno con otros amigos había hablado. Y de repente se me ocurre y le digo al abuelito, abuelito, yo voy a llamar a la cabina máster. Voy a llamar al morenito que controla ahí. Y le voy a preguntar si es verdad. Y si es verdad, yo lo voy a bombear por aquí, si tú me abres el micrófono. ¿Tú me abres el micrófono? Me dijo, yo te abro el micrófono. Oiga, llamo al morenito. Le digo, mira, cógete el teléfono. Es de Mario Báez Asunción. Llámame a Mario Báez. Dile que Fernando Casado es de nombre de Fernando Casado. Que me haga saber si es verdad que hay un golpe de Estado. Que yo lo voy a bombear por aquí.
Antes de un minuto, suena el teléfono interno, que vaya a la dirección general. Inmediatamente caí en cuenta que habían oído mi llamada, el telefonista le había dicho a la gente de la dirección general, Fernando quiere hablar de yo que yo cuando, y me jalan para... Pienso, bueno, ellos no son militares. Si me intentan cualquier cosa, nos comemos ahí. Voy a la dirección general. Viene, ay Dios, ¿cómo se llama? Se llamaba, pues tiene que haber muerto. Uno de los ayudantes, de los asistentes del director, no me pregunta nada, sino sencillamente me dice, mira Fernando, vete a la cabina de televisión y lee eso. Cuando yo así veo es desmintiendo el golpe de Estado. Y me sentí cierto desánimo porque pensé, anda el caray. Y me voy a la cabina de televisión a leer el documento. Lo leo, pero está conmigo una muchacha que había sido locutora y que antes de eso había sido actriz de teatro, amiga mía también, que después fue de las que hablaba en Radio San Isidro. Lo que determina y lo que yo pienso es que desde ese tiempo probablemente era una mujer militar. Y noto en ella una actitud de control de las cosas. Y yo me quedo en retirada, tranquilo, y llega un momento que le digo, mira, yo voy a subir otra vez a la cabina de transmisión de la onda internacional y tú te quedas aquí, manejándote aquí. Y cuando yo subo a la cabina de la onda internacional, ya había una locutora en sustitución mía. Cuando la muchacha me ve, me dice, mira, que vayas a la cabina máster, a la cabina principal. Y yo bajo a la cabina principal, pero estaba allí otro locutor, muy amigo mío, muy buen amigo que éramos, pero me doy cuenta de que lo que han hecho es que me han sacado del micrófono. ¿Por qué? Porque delataron lo que yo había hablado por teléfono. Entonces, ¿qué hago? Yo estoy ahí sentado, pero sentado en la cabina de controles. El otro locutor es el que está en el micrófono allá. Y llega un momento, yo recuerdo que eran las 2 menos 10 minutos. Llega un momento en que yo le digo, y ahora no me acuerdo el nombre, fulano, mira, son las 2 menos 10, yo me voy a ir, lo que faltan son 10 minutos. Tú terminas el programa, tú terminas el noticiero, era como un noticiero que había. Y yo no esperé ni que me respondiera, porque yo tenía la impresión de que podía llegar la policía y que me estuvieran reteniendo allí para precisamente llegar a la policía y agarrarme y llevarme, sacarme preso de allí. ¿Ve? Por lo que yo intentaba decir por el micrófono. Cuando yo voy saliendo, que llego a la puerta de La Voz Dominicana, llega un tumulto como de 100 o más personas, no podría haberlo medido, y viene delante viene Mario Báez Asunción. Yo no recuerdo los otros rostros. Te digo, 150 o 200 personas, un paquete, viene. Y en la puerta me dice, ¿para dónde tú vas? Yo voy para casa, vamos, toma esta vaina, porque él sabía como yo pensaba. Y ahí yo entro, me devuelvo ya en el grupo que va a tomar La Voz Dominicana, efectivamente. Nos metimos en la cabina y quitaron al locutor, lo mandaron para ellos, okay, comenzaron las arengas. Pero a los pocos minutos de estar ahí, se oyen unos tiros de ametralladora ahí afuera. Y eso arma un desparpajo. Yo recuerdo que detrás de mí estaba Núñez Fernández. Y Núñez Fernández usó una frase
que la voy a usar porque es en sentido histórico. Dijo, se jodió esta vaina. Ay, ¿cómo se jodió esta vaina? Y yo le dije, yo estoy delante de él. Yo le dije, Núñez, no hable así, que la gente se acobarda. Entonces, bueno, en ese momento todo el mundo tiende a salir huyendo por el pasillo que iba, desde la cabina máster hasta el lobby. Un pasillo largo que a la izquierda tenía un estudio. No recuerdo el 2B, qué sé yo. El asunto es que yo veo todo el mundo en esa precipitación saliendo pues, por el pasillito para la puerta. Y digo, pero es que de la puerta, si me voy a la puerta, me topo con una bala o con un guardia y ninguna de las dos cosas me son simpáticas. ¿Qué hago? Me meto, me quedo detrás, abro la puerta y me meto en el estudio. Vacío, oscuro como boquelobo. Me meto en el estudio, me voy, por donde yo entré estaba el escenario. Bajé, caminé hacia lo oscuro ahí, guiándome por las silletas que habían ahí, y llegué hasta el otro extremo donde estaba la puerta que daba al lobby. Una tensión tremenda, porque yo no sabía lo que estaba pasando fuera. Yo pasé ahí, yo no creo que ni 10 minutos, algunos 4, 5, 6 minutos, ya estoy desesperado, no sé qué es lo que está pasando. Y intento salir. Entreabro la puerta 1 milímetro, 2, 3 y oigo una voz que nunca pude saber quién fue. No dudo que fuera un caliecito de eso virado. Oí una voz que dijo, no salga ahora, no salga ahora. Y vuelvo y me tranco. Y me quedo ahí otra vez, 1, 2, 3, yo no sé cuántos minutos. Llega un momento en que no aguanto más. No aguanto más, no oigo nada. Y abro otra vez. Cuando entreabro la puerta, que está una pulgadita, allá al fondo estaba el ascensor. Cuando yo entreabro, yo veo que se abre el ascensor. Ellos no podían verme a mí, porque yo tengo una pulgadita nada más. Un paquete de gente traen al director. El director con una camisa blanca llena de sangre. De un lado estaba Corporán de los Santos y del otro lado Tito Campuzano. Ya yo lo había dicho. 20 años atrás yo escribí sobre todo eso. Y yo recuerdo que ellos bajaron los escaloncitos que hay ahí después del ascensor al lobby y se fueron por el pasillo hacia el patio. En medio y pum, y dándole, pegándole. Y se fueron para el patio. Entonces yo me quedo en la expectativa. Digo, bueno, no siento nada, silencio, pienso, se fueron para el patio. Y me voy yo para mi casa. Cruzo el lobby, directo hacia el ascensor, y subo los escaloncitos que hay ahí, que son 2 o 3, no sé si ustedes conocen el lugar. Y cuando subí un escalón, la conciencia no me dejó seguir. ¿Por qué? Porque ese director de La Voz Dominicana había sido director en Raintel de nosotros, los del grupo de La Hora del Moro. Julio Félix Gimbernard había sido director en Raintel. Nuestra relación había sido siempre amistosa. Él es quien nos había llevado al grupo de Raintel a trabajar a La Voz Dominicana desde que lo nombraron. Entonces siento que no puedo dejar que le estén pegando y abusando de él en esas circunstancias.
Y en vez de irme para mi casa, me voy al patio para evitar que le sigan dando golpes a Julito Félix. Pero cuando yo llego a la puerta, me topo con otro drama. El grupete, o un grupete de los locutores que estaban en la cabina, lo tienen contra un paredón, contra la pared ahí. Y un guardia lo tiene con una ametralladora y un oficial mandando. Y a mí como si no me vieran. Los muchachos comenzaron, oye, mira, hazme el favor, para que me le llévame a esto. Ellos ya no mi cartera allá a casa, ¿ve? Tú, qué cosa. Y Luis Armando Asunción me da la llave de su carro. Fernando, sácame el carro de aquí. Y el guardia ahí y el oficial ahí al lado. En un momento dado, Riverón asoma del tercer piso, creo que estaba la dirección general. Porque tienen a Julio Félix Invernal también en la pared, junto con los constitucionalistas. Y Riverón le dice, el director, a Julio Félix, que lo tienen ahí, el director, suba. Entonces, él le dice, como quien dice, es que estoy aquí, mira, como que, no, no puedo, mira. Y es Riverón del tercer piso el que le dice al militar, mire, ese es el director, ese es don Julio Félix, el director, déjenlo subir. Y se desprende de ese mal destino, Julito Félix, y se va para allá arriba. Y se quedan el resto. Yo salgo y me voy precisamente a cumplir con los encargos que me han dicho, que le llevara a su casa y que digo, que está preso para que se ocupe. Y en una bomba de gasolina que hay ahí próxima, todavía está ahí, ahí yo encuentro un primo que yo conocía de Luis Armando. Le digo, mira, yo tengo un montón de cosas aquí, ahí tienen preso al grupo de los muchachos de la cuestión, y yo tengo que ir a llevarle cosas. Toma, saca tú el carro de Luis Armando, él era primo de Luis Armando. Saca tú el carro de Luis Armando. Y se queda con la llave. Y yo me fui por Ciudad Nueva, en la casa de uno, en la casa de Luis Armando, en la casa del otro, en la casa del otro. Y subo otra vez, porque yo vivía en La Jaragua. Y cuando subo, le pregunto al primo si había sacado el vehículo de Luis Armando. Me dice, no, yo no me atreví porque eso está lleno de guardia. Que tú no le sacaste el carro. Dame la llave. Y le quito la llave. Y cuando yo enfilo la calle de la Voz Dominicana, me doy cuenta que tenía razón. Eso está rodeado de guardia y un tanque en la puerta. No me detuve. El surgimiento de Reintel no es casual. Tiene que ver con algo más profundo, ligado a la política trujillera, llamémosle así. ¿Qué es lo que estaba pasando? Petán Trujillo era incontrolable. Cuando, quizás al principio, cuando Trujillo necesitaba un medio de difusión suficiente para poder defenderse de sus enemigos en el exterior, La Voz Dominicana pudo llenar eso, pero no hay dudas de que Petán tenía sus ambiciones, de ahí que tuviera lo que se de la cordillera, los cocuyos de la cordillera, y era difícil controlar en un momento dado a Petán. De ahí que se decidiera buscar algo con la independencia suficiente. La independencia suficiente quizás no es lo que quiero decir, con el control, ¿ve? Y la independencia relativa
para en un momento dado, como ocurrió con Radio Caribe, que es también la misma consecuencia, lo que lleva al surgimiento de Radio Caribe, el hecho de que surgiera una televisora que compitiera con la de Petán. Es evidente que la mística desde un principio fue distinta. Nosotros encontramos un personaje que no se le ha dado su dimensión, su categoría y, ¿qué digo? El papel que el destino puso en sus manos en ese momento, que fue don Pepe Bonilla. No se habla de Pepe. Pepe Bonilla es el gran arquetipo, el que asimila a Solano y crea una mística simpática para competir con la voz dominicana. Se va quedando detrás. Se va quedando detrás. Y lo que sucedía, lo que surgía en Raintel parecía una respuesta sin matices del trujilleo, como se veía en la voz dominicana, como era notorio en la voz dominicana. Yo me asombro de que el artista pudiera ser profundamente artista en un medio como la voz dominicana. No era lo mismo cantar en la voz dominicana que cantar en Raintel. Eso va madurando, ese estilo de la radio, esa intención, va teniendo una respuesta que no se ha asimilado, no se ha estudiado, no se ha relacionado. Y es que el surgimiento de Radio Caribe, pero Radio Caribe no surge en Radio Caribe. Radio Caribe surge primero en Radio Handicap. El presidente de Radio Handicap es el mismo presidente de Radio Caribe. Los artistas en Radio Handicap fueron los mismos de Radio Caribe. Los locutores eran los mismos. Los músicos, todo era lo mismo. Lo que pasa es que parece que el intento Radio Caribe, evidentemente, mucho más atrevido, mucho más irrespetuoso, se decidió darle forma y rostro después de los experimentos de Radio Handicap. Yo estoy en Radio Handicap antes de estar en Radio Caribe. ¿Por qué yo estoy en Radio Handicap? Yo pienso, yo había recibido una tarjeta de Venezuela del Grillito. El Grillito era un bailarín muy amigo de nosotros, tenía su pareja aquí, muy conocido, muy famoso, excelente bailarín. Hubiera sido una estrella hoy en día. Grillito, yo y Julito Padilla y esos grupos, ese grupo de muchachos, éramos muy amigos. Él me mandó una tarjeta, pero ¿qué pasó? Que él vino en la invasión de Constanza o de Luperón, una de esas invasiones. Y no se escapa, no se podía escapar al servicio de inteligencia que ese sujeto que había venido en la invasión le había mandado una tarjeta a Fernando. Y yo recuerdo que en el banco yo recibí 3 telegramas del servicio de inteligencia. No fui al primero, no obtemperé al segundo. Cuando me mandaron el tercero me asusté. Fui al servicio de inteligencia en ese tiempo. Me preguntaron, que yo recuerde, lo único que recuerdo que me preguntaron que si yo conocía a Rib Santa María o que si yo, porque mi papá era casado Rib
De hecho, el apellido que me corresponde es el de los Reed, porque mi abuelo era William Reed. Solo que como mi abuela y mi abuelo no estuvieron casados, mi padre no pudo llevar el apellido de su padre en primer término, ni yo tampoco. Es lo que relaciono con lo de Reed. Pero de ahí es que se desprende el por qué la gente de Radio Handicap me llaman para que yo trabaje de locutor y cantante. ¿Por qué? Una forma de tenerme mejor vigilado. ¿De dónde se desprende esto? Yo estoy en un domingo trabajando en un programa de música clásica que había en los domingos y yo recibo una llamada de Martí Otero. Martí Otero era el presidente de Radio Handicap, como fue después el presidente de Radio Caribe. Me llama y me dice, ¿a qué hora tú terminas, Fernando? Yo termino a las 10. Ah, te vamos a mandar un carro que estamos aquí en un fiesteo y una cosa. Y yo me mandaron un carro, yo ni carro tenía. Me mandaron a buscar, yo fui, había una cantidad de mujeres y un fiesteo por allá, por la feria ganadera. Y ahí yo conozco una persona, una mujer que luego es la persona que me hace una denuncia al CIN ya estando en Radio Caribe. Radio Handicap pasa a ser Radio Caribe, nosotros pasamos a ser artistas de Radio Caribe. Y un domingo yo llego, el domingo era el show de Radio Caribe, y yo voy a subir a buscar en el segundo piso que estaban los arreglos, el cuartito donde estaban todos los arreglos de los cantantes. Y cuando voy a subir, la Mela Geler, que era la voz editorial en ese entonces, pero que había sido compañero en las novelas cuando Cárcel de Mujeres, y compañero, cuando yo llego al Teatro Escuela, ya él es un actor del Teatro Escuela. Evidentemente que tendría yo pienso, sus celos. Era un hombre defectuoso. Me interrumpe el camino y me dice, oye, Fernando, ¿tú conoces una mujer que se llama Luz Mercedes Medrano de Figueroa? Le digo, yo pensé que era una amiga de él que quería conocerme o algo. Le digo, no, ¿por qué? Dice, porque esa mujer fue al CIM y te hizo un expediente de 2 páginas. Yo estoy frío, no mido el problema. Yo le digo, ¿cómo tú dices que se llama? ¿Cómo tú dices que se llama? Luz Mercedes Medrano de Figueroa. Le digo, esa debe ser Lucy. Esa respuesta me salvó el hecho de que no reflejé temor, susto. Porque yo estoy seguro que Johnny Abe, que tenía su oficina en Radio Caribe, era el verdadero director de Radio Caribe, era Johnny Abe García. Estaría detrás de una puerta que yo no me atrevía ni a pensar qué carajo había detrás de esa puerta. Seguro que estaba oyendo la respuesta. ¿Qué va a decir? Yo recuerdo que yo le dije, ¿cómo tú dices que se llama? Una me dijo, esa es Lucy. Digo, mira, lo que pasó con ella fue que ella, yo estaba en su casa y ella se emborrachó, me machó con un cuchillo y yo le quité el cuchillo y le di 2 pecosones. Le di 2 pecosones y me fui. Pero yo me imagino que a eso no le van a hacer caso. Esa fue mi respuesta. La Mela no me respondió media palabra. Se devolvió, entró por esa puerta que yo no me atrevía ni a pensar. Y yo fui, subí, pero cuando yo estoy tomando mis arreglos, es que yo caigo en cuenta el problema que tengo. El abismo que significaba. ¿Por qué? Porque hago memoria de todas las cosas que yo había hablado con ella. Cosas que yo tenía como 8 meses que la conocí, una cosa así.
y había comentado una cosa, una otra. Inclusive que yo tenía la sospecha, la idea de que Martí había tenido que ver con la muerte de Almoina en México. ¿Por qué? Porque Martí no se enteraba del movimiento de Martí, de todos los directivos, de Johnny Ave, porque Martí había viajado a México, habían matado a Almoina y al otro día Martí aparece en la Florida. Para Petán como para Trujillo, la voz dominicana era una herramienta política que se servía de un rostro supuestamente artístico que sacrificó el espíritu artístico de toda una generación. No, probablemente los mismos elementos en quienes él puso en manos de ellos la organización, la dimensión de una emisora suficiente para poder hacer frente a... En ese tiempo acababan con Trujillo pues, en México y en Venezuela. Entonces, bueno, ¿cómo van a responder? Esa gente fue la que fue creando cosas. Petán era un patán. Yo recuerdo 1913. Yo estaba buscando material y fui al Archivo General de la Nación. Sí, yo estaba buscando, ¿tú sabes qué? Resulta que aquí vino Casas Romero, Luis Casas Romero, músico cubano, que dice que él inventó la criolla. Vino en 1913 y yo me metí en el archivo a buscar lo que había dicho la prensa en 1913 de Casas Romero. No aparece nada en 1913. Lo que sí apareció es que en ese año, 1913, ninguno de nosotros juntos soñábamos nacer, salía Petán de la cárcel por haber matado a un individuo ahí en Ciudad Nueva. Por ahí por donde estaba el Play, gimnasio, en una de esas esquinas, Petán le dio un tiro a un sujeto y estaba preso en la cárcel y salía en ese tiempo. Eso es Petán. Yo te decía que yo vi a Petán darle. Yo estaba en la escuela de locutores y yo recuerdo que el director, don Luis Enrique Castillo, me pidió que fuera a la dirección de prensa a recoger unos cuadernillos de lectura con noticias y cosas para dar la clase de lectura ante el micrófono. Y cuando yo salgo de la escuela de locutores que estaba en el patio, yo alcanzo a ver que la puerta de atrás de la voz dominicana se abre y sale Petán con el sargento Roquel, el que yo te dije que fue el que me hizo subir allá cuando me votaron. Pero yo veo la actitud y me paro, así como la puerta ahí donde está esa misma, y yo aquí. Y veo que viene Petán. Y por este lado venía un infeliz de los pelaplátanos de una cocina que tenían por ahí. Y como viene diagonal no se da cuenta que Petán viene ahí. Oye, y cuando ese infeliz fue a entrar, Petán se topeta con Petán. Y le dice, ¡ay, usted, carajo, tan sucio, coño! Y con la pistola que traía, le ha dado un maquinazo. El hombre cayó al suelo y Petán siguió con él para el sitio por donde venía el pobre infeliz. Yo lo vi, se quedó unos segundos en el piso, se paró, tambaleándose, y fue y entró. Y cuando yo llegué allá, estaban las gotitas de sangre en el piso. Yo no fui a buscar lo que me habían mandado. Yo me fui para mi casa. Mira, ¿por qué la criolla? Bueno,
Mira qué pasa con la criolla. Yo llevo, cuando se me pide en Mis Universos que presentara 2 canciones para seleccionar una, yo recuerdo que yo llevé una de esas canciones de Solano, Mi amor por ti. Yo llevé esa. Recuerdo que la canté primero, no hubo reacción. Y cuando canté Como me besabas tú, del maestro Cerón, que es una criolla, ni siquiera la terminé. Me preguntó el americano, me dijo, ¿esa canción es realmente dominicana? Yo le dije, sí, no tengo la menor duda. ¿Cómo cuántos años tiene? Debe tener como 70 años, 80 años, quizás más. Me dijo, cualquier dominicano en cualquier parte del mundo que escuchara esa canción sabría que es una canción dominicana. Volví y le dije, no tengo la menor duda. Y me dijo, esa es la que va. Ahí es que yo caigo en cuenta de que yo soy el tipo que va a estar la noche final. Ahora, ¿qué pasó con Cómo me besabas tú? Yo me di cuenta que tenía que grabarla. ¿Por qué? Porque había la dimensión de Miss Universo todavía no se ha visto. Han habido, ¿qué te digo?, voluntades que no han querido entrar en favor de un montón de cosas por puro prejuicio. Pero bueno, no es ese el análisis que yo quiero hacer. El asunto es que la criolla era un género totalmente olvidado, siendo la expresión romántica por excelencia del pueblo dominicano. ¿Qué te digo? Yo mismo sentía que de alguna manera u otra yo estaba matizando con colores notoriamente, no voy a decir diferentes, pero de alguna manera distintos el género. Y decidí grabarla. Después de la reacción con Cómo me besabas tú, la respuesta que tuvo, incluso en términos de comerciales, yo me di cuenta de que el compromiso asumido, fíjate, consciente o inconscientemente, más inconscientemente, con la preservación de la música dominicana, me correspondía. Y no solamente en términos de recoger como recogí en las principales expresiones históricas de ese género, en 2 volúmenes que don Manuel Rueda me dijo que eran los únicos volúmenes en la historia de la música dominicana que se habían recogido para presentar la criolla como música nuestra. Los demás artistas, desde Brito, etcétera, etcétera, habían grabado una que otra criolla, pero no álbumes de criollas como música dominicana. Ahora, el paso todavía más agresivo, más notorio, más importante, es el haber entonces dedicado toda una cantidad de años a la investigación para dejar bien claro de que la criolla era un género creado por los dominicanos, no por los cubanos, como había pasado con Casa Romero, el autor de la criolla. Y el asunto está en donde más claro se hace determinante el que están equivocados los cubanos, no solamente con el caso
de la criolla, sino del son. En el decir, fíjate, en el decir que Casa Romero dijo, yo inventé, me senté debajo de un árbol, oye, yo me senté debajo de un árbol, vino la inspiración y creé mi primera criolla. Como cuando dice el del bolero, que escribió el primer bolero, no me acuerdo cómo se llama. Los dos están cometiendo el mismo disparate. ¿Sabes por qué? Dime quién es el autor quién es el creador de la bachata. ¿Sabes por qué? No lo sabes. Porque los géneros no se inventan. Los géneros son el producto de la dinámica de la sociocultura de los pueblos. Nadie puede inventar un género y hacer que eso se imponga. Jamás. No, los géneros se van imponiendo a través de los años y es el músico, sin que se dé cuenta casi nunca, quien va aportando un detalle, otro, hasta que la sociedad de repente lo acepta como suyo. La dinámica social es la que impone esa circunstancia. Luego, Casarromero podría haber escrito una poesía, pero no inventar un género, como el otro, el del bolero, puede haber escrito una letra para un bolero, pero no el bolero. Cuando los españoles vienen, ya el bolero está. Las primeras referencias que hay sobre el bolero están, las que yo he encontrado, están en un libro de Walter Walton, escrito en 1809, 100 años antes de que apareciera en Cuba. Los géneros son expresiones culturales. Y las expresiones culturales, como para que se den cuenta, como el hablar, el vestir, el cocinar, el pensar, nadie puede crear cómo cocinar, cómo hablar. ¿Y por qué ustedes hablan así? Y distinto a los otros. Nadie nos enseñó eso, nadie ha enseñado eso. Eso va surgiendo por la dinámica que produce las expresiones culturales. Tengo la impresión de que yo había grabado Lucía cuando apareció La Gaviota, que de hecho, insisto, Euclides Gutiérrez es la persona que me da a conocer que Bosch había escrito una criolla. Yo creo que me dijo, Fernando, tú que siempre estás cantando criolla, don Juan tiene una criolla, que don Juan, yo no lo he oído, ¿y dónde está eso? Y Euclides saca una libretita del bolsillo y desprendió una paginita, y mírala ahí. El título que tenía la paginita era Anhelos. Por eso yo tuve también que escribir un artículo para defenderme de Bernardo Vega. Yo le digo, ¿y la música? Me dijo, la música es del papá de Cabito, llámate a Cabito. Y llámame a Cabito porque Cabito y yo nos habíamos conocido en la Revolución. Cabito estuvo muy cerca de Camaño, siempre en la oficina del Copelo, y yo estaba ahí, en el Copelo, la emisora. Y me tocó, yo recuerdo que yo llamé a Cabito y Cabito me dijo, yo llego a las 5 a casa, yo tengo mi saxofón ahí de cuando yo tocaba en la banda, qué sé yo qué cosa. Y lo llamé. Y él me tocó una vez. Mira cómo pude, yo no sé cómo, que uno pudiera captar la música y tenerla ahí despejada. Me la tocó una vez y yo le dije, tócamela otra vez. Y él en el saxofón, por teléfono, me la tocó otra vez y yo le dije, ni siquiera las gracias, yo le dije, te llamo después.
y llamé a Jorge Tavera y le dije, Jorge, coge esta melodía y hazle un arreglo para que la cantemos en televisión. Y yo se la fui tarareando. Al otro día pusimos una bandera, la foto de uno y de otro, y cantamos las dos. En el fondo, lo que buscamos era, desde mi punto de vista, y lo identifico con lo que yo entiendo del el gesto de Euclides, era reivindicar de alguna manera el nombre de Bosch. Un cumplido para el sacrificio que se había hecho, derribándolo. Y la impresión que tuve es que don Juan nunca se molestó, porque en el momento de grabar, yo dije, anhelos, no. El símbolo, el símbolo, el ave que vuela en busca de la libertad, porque él lo escribió estando preso. Esa simbología, incluso el color blanco, se identifica más con esa alusión a la gaviota, porque el ave es la expresión más hermosa, más natural de la libertad, es el ave que vuela. Yo recuerdo cuando iba a grabar Lucía, yo recuerdo que yo escribí la letra que yo tenía en la memoria y le pedí al que era director de La Voz Dominicana, que era director interino, era uno de los asistentes de Balaguer, pero yo quiero que me confirmen que esa es la letra. Y unos 3 o 4 días más tarde, él me devolvió la letra y me dijo, el doctor te mandó a decir que sí, que esa es la letra. Entonces, grabamos Lucía. Yo entiendo el gran respeto de Balaguer se manifestó en algo que yo nunca, bueno, lo va a salir en mis memorias, pero nunca lo he dicho públicamente. Hubo una situación muy embarazosa. Yo recuerdo que yo hice llegar hasta Balaguer una incertidumbre que yo tenía cuando intentaba grabar un tercer LP de criollas. ¿Cuál era? Resulta que hay una criolla que se llama Tú que sabes, que es de el mismo que escribió la música de Lucía. Mi interés venía de que leyendo la letra de Lucía se me parecía a las ideas poéticas de Balaguer. Y que ahí lo que pasaba es que, a diferencia de Lucía, donde aparecía autor de la música de Lucía, ay Dios, ¿cómo se llama? ¿Perdón? Machilo Guzmán. Machilo Guzmán. Yo entendía que esa letra podía, al igual que Lucía, ser de Balaguer. Y lo mandé con una persona cercana a Balaguer, esposa de un amigo del que no quiero acordarme. Le mandé a decir, pregúntale a Balaguer si la letra de Tú que sabes es de él también, porque yo la voy a grabar en el próximo LP, y eso sería una sensación.
porque siempre se le atribuye a Machilo, solamente letra y música. Unas 15 o 20 días después, esa persona me llamó y me dijo que Balaguer me había mandado a decir que me había escrito 2 letras, una como 2 amigos y la otra, ay Dios, es una sola palabra, que dijo, ¿qué cosa? Y como 2 amigos. Entonces, yo estaba esperando. Me llamó, qué sé yo, 2 semanas después. Me dijo, mira, aquí tengo las letras que te mandó Balaguer. Concho, como 2 amigos y H. Le digo, mira, yo no puedo ir a buscarla ahora, porque yo tengo que ir a trabajar a Puerto Plata en uno de los hoteles. Pero yo vengo pasado mañana y tan pronto yo llegue, yo te llamo para ir a recogerlas. Efectivamente, 2 días después yo regresé, la llamé y esa persona me dijo que se le habían perdido. Yo le dije, tú no me puedes decir que algo que me ha mandado el presidente de la República, específicamente a mí, que se te ha perdido. Búscame las 2 letras. Había una sinvergüencería debajo de eso, porque el esposo era compositor, es compositor. Bueno, ella murió, él no, él está por ahí. A lo que voy, el respeto, la dimensión de las cosas uno no se la imagina. Balaguer entendió que era una falta imperdonable, pero ahí voy a lo que quería decir, de la importancia de ganarse el respeto de la gente. Si hubiera sido otra persona a quien no se le hubiera tenido respeto, tú te vas a dar cuenta por lo que eso provocó, de lo que Balaguer podía ser capaz. No apareció. Luego, yo recuerdo, pasó el tiempo, y yo recuerdo cuando yo manejaba el programa Señor Sábado, en Reintel, Bosch había expresado algo sobre la criolla, justamente, y yo consideré que lo que decía Bosch era cuestionable, pero que no era yo, aun siendo yo el que manejaba el programa, quien debía contradecir a Bosch, sino alguien dentro de su propia categoría histórica. Y se me ocurrió que le hiciéramos una entrevista a Balaguer, allá en su casa, y entre las cosas yo le preguntaría, aludiendo a las informaciones que había dado Bosch sobre determinadas cuestiones musicales. Y yo recuerdo que ese día entramos por la parte de atrás de la casa de Balaguer, estaba esperando ahí Popi Bermúdez, no había muerto Popi Bermúdez en ese tiempo. Y me senté con Popi, Popi siempre muy amable, muy campechano como era. Y en un momento dado, Balaguer viene bajando con el secretario, con... ay Dios, mi memoria. Y él le dice, presidente, ahí está Fernando Casado. Y Balaguer viene bajando, ciego como estaba. Él lo viene sosteniendo, bajando la escalera. Y Balaguer dice, oh, Fernando Casado, bella voz. No me dejó darle las gracias. Dijo, se me dijo que se le perdieron las letras que le mandé. ¿Usted se imagina lo que eso significa? Y yo le dije, no, excelencia. Esas fueron mis palabras. No, excelencia. Esas letras nunca llegaron a mis manos. Si hubiesen llegado, usted puede estar seguro de que nunca se hubieran perdido.
Balaguer me dijo, se me dijo eso. Le dije, no es verdad, les repito, si hubieran llegado a mis manos, nunca se hubieran perdido. No le hice la entrevista. No pude hacerle la entrevista. Las consecuencias es lo que determina cómo se sentía Balaguer y cuál podían haber sido las consecuencias para mí. En la casa de esa sujeta y su marido apareció un individuo asesinado en su portón. A él lo llevaron a La Victoria. Yo lo fui a ver. Yo lo fui a visitar a La Victoria. Yo me imagino que la señora esta, la esposa, tendría sus dificultades, se la llevó el destino, murió de algo que yo no sé. Pero esa circunstancia pasó precisamente porque yo quería grabar otro long play de criolla e incluir lo de Machilo Guzmán. Lo que quiero determinar es, evidentemente, que Balaguer respetaba y sentía que Fernando Casado no era capaz de hacer una cosa así. Eso se gana con conducta. Con respecto a Bosch, el Bosch que yo sentí era un amigo cordial, ameno. Me veía en el teatro a veces, hola, ¿cómo estás? Y con esa confianza, en esa forma. Ellos entendieron, yo diría, entendieron el gesto de grabar Las Criollas. Algo más allá de un simple paso económico, no es ganar dinero, no. Eso me lleva a defender la criolla, no solamente en términos de que la gente volviera a recuperar el conocimiento, el mensaje romántico y musical que tenía como género, como expresión del romanticismo dominicano. Y además encontrar suficientes argumentos para defenderlo como un producto de la creatividad del dominicano. Mira, los festivales son el producto, yo diría, el producto más valioso que el esfuerzo de Amucaba pudo dejar para el futuro. Amucaba se convierte en una tragedia. ¿Por qué? Porque Almanzor pensó que, como piensan todavía algunos, que los sindicatos son armas políticas. Y desvían, prostituyen la naturaleza de la institución que manejan. Y eso pasó con Almanzor. Almanzor y yo tuvimos conflictos terribles. Están ahí en la prensa, los que quieran verlo. Porque él quería manejar eso como si eso fuese una cuestión de su cuestión política. Lo único que hay que reconocerle, porque queda el producto para que vea cuando se trabaja con verdadero sentido, con sentido sano hacia el futuro de las cosas. Lo único que queda como producto de Amucaba son los festivales. Yo no estaba aquí. Yo había tenido que salir para protegerme y me había ido a Nueva York cuando ocurre el primer festival. El festival donde está Solano y Nini con Por Amor. Yo recuerdo que serían como las 2 o más de la mañana y sonó el teléfono
yo estaba dormido. Y yo me asusté un poco porque oigo la voz de Solano. Y Solano me dice, Fernando, acabo de ganar el primer festival de la canción dominicana. Yo no sabía que se estaba haciendo el festival. Pero cuando me dice que se ha ganado el primer festival de la canción, yo me puse tan motivado que yo no pude seguir durmiendo. Yo salí para Times Square. Yo estaba en un hotel, yo vivía en un hotel en la 72 y Broadway. Y tuve que salir para la calle para poder. En el segundo festival, seguí notando los problemas con Amucaba. Lamentablemente, yo recuerdo que Nini y Solano cometieron el error, por primera vez lo estoy diciendo públicamente, pero bueno que se lo diga, porque fue verdad. Cometieron el error de volver al festival después de haber ganado el primer lugar que tú vas a buscar. Cuando yo gané el segundo lugar en OTI, imagínate tú los festivales que vinieron, las invitaciones que vinieron. ¿Qué yo hacía? Se las cedía a alguno de los compañeros, a Expedipou, al otro, mira, hay un festival en tal cosa, si tú quieres, te meto ahí. Pero yo no volví, ¿por qué? Porque yo no, si voy a un festival, tengo que ganarme el primer lugar. Porque aunque gane el segundo lugar, como gané en OTI, estoy perdiendo. No tiene sentido. Entonces, Fello y Nini, después de haber ganado con Por Amor, se meten por caridad. Yo estaba en ese festival. Yo llevé una canción de Nelson Lugo. Yo recuerdo a Nini, yo recuerdo en el final del festival, Nini muy preocupado, porque estaba la canción de Dani León, Habrá un nuevo mundo, y esa muchachita cantó muy bien, muy bien. Yo no recuerdo cómo se llamaba, perdón, Julie Morales, cantó muy bien, estuvo muy bien Julie. Y el problema, yo recuerdo que en un momento dado la canción mía subió a segundo lugar y Nini bajó. Nini estaba sumamente afectado. Yo lo sentía casi llorando. Pero que Nini se dejó llevar de Fello. No tiene sentido eso. Ahí surge por caridad. Quedó por caridad para la historia. Pero un momento que no debieron arriesgarse ninguno de los dos. Por amor es una gloria que debió quedar para siempre. Ha quedado, por encima de esas circunstancias, ha quedado por amor. Un tercer festival, mis conflictos con Almanzor y con Amucaba, dioses, me llevaron. Yo recuerdo que yo no quise participar. Me fui al Festival de Miami. En el Festival de Miami gané segundo lugar también. Déjame decirte, ningún artista dominicano ha llegado más allá en los festivales internacionales que Fernando Casado. Solamente esa muchacha que participó. ¿Perdón? Maridalia Hernández. No, Maridalia quedó tercero. No, que es diplomática en Italia. ¿El apellido de Alessandro? No. Bueno, ya me acordé. Ganó ella segundo lugar en uno de esos internacionales. Pero de los caballeros, dos segundos lugares, uno en Madrid y el otro en Miami. Y en Miami las opciones en ese festival, todo el mundo podía llevar 2 canciones. De los 5 primeros lugares, yo me gané 2. Yo recuerdo
que cuando yo regresé, ese festival de aquí lo ganó José Lacay, tremendo cantante, José Lacay. El hecho es que yo recuerdo que yo leí en el periódico unas expresiones incorrectas de Almanzor, poco, yo diría, irrespetuosas. Y habíamos tenido una situación en la que yo le había dicho, la próxima vez que tú menciones mi nombre en tu boca, te voy a enseñar a respetarme como hombre. Lamentablemente tuve que hacerlo, porque había usado mi nombre sin ninguna necesidad. Todas esas cosas sucedieron. Yo entré al siguiente festival. El cuarto festival lo ganó Rina, yo tampoco quise participar. Y en el quinto festival fue que yo participé y gané el festival aquí, aún por encima de las predisposiciones que habían y las mil cosas. Pero entiendo que por encima de ese disparate que cometían los ejecutivos que manejaban la Mucava, se impuso algo más valioso, el gran esfuerzo del músico dominicano, la gran creatividad del compositor dominicano, el esfuerzo del público que dio respaldo y permanencia a eso de que estamos hablando hoy en día. Yo traté de hacer un festival cuando estaba como asesor en cultura. Lo echaron a perder por unos reclamos estúpidos.